Top 5 mejores Aplicaciones de ecuaciones diferenciales. de la historia. Hola, mi nombre es Juan David González Muñoz y soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Y mi nombre es Cristian Nicolás Castro Vargas y soy estudiante de Ingeniería Química. Y el día vamos a mostrar dos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Lo haremos con dos ejercicios, uno aplicado a la ingeniería química y el otro aplicado a la ingeniería electrónica o eléctrica. Recuerda poner mucha atención para poder pasar de estar así a estar así. Está se colocando um pouco de álcool dentro de um botijão, esse que é usado em água. O recipiente. Vamos agora colocar fogo, né? A gente joga um pedaço de papel, olha, vocês estão vendo fogo, e agora vamos tapar. Gira mais um pouco, gira mais, isso, vocês estão vendo a situação que ficou. El primer ejercicio que vamos a abordar es una aplicación de ecuaciones diferenciales en la ingeniería química con su respectiva solución. Esto porque las ecuaciones diferenciales son fundamentales en los campos de ingeniería de procesos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, fenómenos de transporte de calor y más, especialmente en este campo. Esto lo hacemos porque, por ejemplo, al analizar una sustancia o proceso, no podemos sacar un medidor mágico de energía libre de Gibbs o de entropía y estancarse porque no podemos usar ciertos medidores en ciertas situaciones. Lo que hacemos como ingenieros es evaluar cómo varían, por ejemplo, la presión y la temperatura en un sistema, las cuales son unas propiedades muy fáciles de medir. Y así, con ecuaciones diferenciales, relaciones y métodos numéricos, determinaremos el comportamiento de estas otras cantidades no medibles. Sin embargo, los ejemplos más populares del uso de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería química es la ecuación de transferencia de calor en forma de conducción, fundamentada en la ley de Fourier, que en su forma más simple, para una sola dimensión se expresa de la siguiente manera, donde Q es el flujo de calor por unidad de área con unidades de watts sobre metro cuadrado. Recordando que el calor es una forma de transferencia de energía, entonces esta se expresa con unidades de potencia, es decir, energía por unidad de tiempo. La K es la constante de conductividad térmica del material. Y el dT sobre dx es el gradiente de temperatura en una dirección. Esto hace que el flujo de calor por unidad de área depende de las propiedades del material por el que se transmite el calor, las temperaturas medidas en dos puntos y la separación que hay entre ellos. El ejemplo dice: las paredes de un reactor son rectangulares de 1 metro de alto por 1.5 metros de ancho. Están hechas de acero inoxidable grado 304 con un espesor de 15 centímetros. Mediante unas mediciones, un ingeniero determina que la temperatura de la superficie interior del reactor es de 850 Kelvin. Ahora, si la conductividad térmica del acero inoxidable 304 se calcula mediante la siguiente expresión, usted tiene que determinar la ecuación de temperatura en función de la distancia X a la superficie interior del reactor si tomamos el flujo de calor que pasa a través de cada pared del reactor como de 30 kilowatts. Además, calcule la temperatura en la superficie exterior del reactor. Para la solución escribimos los datos que obtuvimos del enunciado y planteamos la ley de Fourier. Sabemos que Q es el flujo de calor por unidad de área. Entonces,
Q mayúscula será igual al calor por el área. Y si sustituimos esta igualdad en la ley de Fourier, obtendremos que Q mayúscula será igual a menos la constante por el área por el gradiente de temperatura en una dirección. Ahora, si nos damos cuenta, resultamos con una ecuación diferencial de variables separables. Esta, al reescribirla de cierta manera, obtendremos la siguiente expresión, donde si integramos a ambos lados, obtendremos la siguiente expresión. Sin embargo, debido a que tomamos la conductividad térmica del acero como una función de la temperatura, es necesario reemplazar esta expresión para realizar la integral, la cual al resolverla nos da la siguiente expresión, en la cual vamos a sustituir los valores de flujo de calor que previamente debemos pasar a watts para trabajar con unidades del sistema internacional. También el área de cada pared rectangular, que equivale a la multiplicación del ancho por el área. Luego operamos y reorganizamos la expresión de manera que la solución general será 24.3 por 10 a la menos 5 por la temperatura al cuadrado, menos 24.3 por la temperatura, menos 30.000x más c igual a 0. Una vez organizada la ecuación, tenemos que recordar que el ejercicio menciona que la temperatura en la superficie interior del reactor, es decir, X es igual a 0 metros, es de 850 Kelvin. ¿Pero qué nos dice esto? Esto lo que nos da es un problema de valor inicial, donde T es igual a 850 cuando X es igual a 0. Y con esta información hallamos la constante C. Además, lo hacemos en este paso simplemente porque es mucho más fácil de operar. Ahora que ya hemos C, podemos expresar la ecuación obtenida de la forma de T de X al usar la fórmula cuadrática. Pero sabemos que cuando usamos la fórmula cuadrática obtenemos dos opciones. Sin embargo, solo una de ellas cumple de nuevo con el valor inicial y además es decreciente. Por último, usando la función obtenida, resolvemos para X es igual a 0.15 metros, que es el espesor de las paredes del reactor, para así poder hallar la temperatura en la superficie exterior de estas. Con esto, hallamos que la temperatura en la superficie exterior del reactor es de 661.97 Kelvin. I put the meter on AC and I measure the voltage. Oh my God! Watch the current carefully as I connect the capacitor. Blowing hot here. But in a lot of cases, eddy current can be pretty bad. But because the charger output and live wire are isolated, if I short them, there is no current running between them and the AC. Ahora nos traemos un ejercicio de los circuitos, pero primero un poco de teoría para entender lo que vamos a hacer. Principalmente vamos a tener en cuenta los principios físicos que gobiernan los circuitos eléctricos, que son denominados como las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff es la de las corrientes, la cual básicamente dice que las corrientes que entran en un punto de unión tienen que salir. Y la segunda es la ley de los voltajes, la cual nos dice que la suma de las caídas de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Para aplicar la ley de Kirchhoff, debemos conocer cuál es la caída de tensión a través de los elementos del circuito, los cuales aparecen a continuación en la siguiente tabla. Más fácilmente que la tabla nos muestra las unidades y los símbolos de algunos de los elementos utilizados en los circuitos. Además, también presentamos cada una de las fórmulas para la caída de tensión que ocurren en cada uno de estos elementos. Estas fórmulas provienen de la ley de Ohm, la ley de Lenz y la ley de Faraday.
Ahora el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Un circuito RL con una resistencia de 5 ohmios y un inductor de 0.05 henrios tiene una corriente de 1 amperio en T igual a 0. Cuando se aplica una fuente de voltaje Vt igual a 5 coseno de 120 voltios, determine la corriente y el voltaje subsecuentes en el inductor. Para empezar debemos proponer el circuito, el cual será una resistencia en serie con una bobina, de tal manera que el circuito resultante será el siguiente. Ahora que tenemos el circuito en un diagrama, hacemos uso de las leyes de Kirchhoff, más exactamente la segunda, la ley de voltajes, para sumar los voltajes o caídas de tensión de cada uno de los componentes del circuito con las fórmulas que ya presentamos, y asumiremos primero que la corriente va en el sentido de la fuente. Como las fuentes entregan potencia, la corriente entrará por su negativo relativo, y como las resistencias e inductores consumen potencia, la corriente entrará por sus positivos relativos. Como la corriente entra por el negativo de la fuente, esta va a restar en la suma, y como la corriente entra por el positivo de la resistencia y la inductancia, van a sumar en la suma, de tal manera que la suma igualada a 0 será. Si reemplazamos los voltajes de cada uno de los componentes por la fórmula de sus voltajes, la ecuación queda de la siguiente manera, de tal forma que se puede expresar como una ecuación diferencial lineal de primer orden. Nosotros ya tenemos los conocimientos y habilidades suficientes para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden. En este caso, la corriente sería la variable dependiente de la ecuación y la corriente estará determinada por la solución general de esta ecuación diferencial lineal, de manera que obtenemos lo que presentamos en este momento. Ahora fácilmente reemplazamos los valores de R es igual a 5, L es igual a 0.05, el voltaje en función del tiempo es 5 coseno de 120t en la ecuación obtenida, que todos estos datos nos los da el enunciado. Entonces resolvemos y obtenemos la ecuación de corriente en función del tiempo. Teniendo en cuenta que el problema brindado es de valor inicial, se pueden reemplazar los valores donde T es igual a 0 y la corriente es 1 amperio, lo cual nos permitirá determinar el valor de la constante. Por lo que la función de la corriente será. Con todo el procedimiento que llevamos, obtuvimos una expresión de la corriente del circuito en función del tiempo. Y como el circuito es en serie, por ende también obtenemos la corriente de la bobina. Entonces, teniendo en cuenta que el voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, como ya lo sabemos, podemos obtener el voltaje que requerimos. Entonces, por último, obtenemos que las respuestas a los que nos pidieron determinar en el ejercicio son las siguientes: la corriente del inductor y la caída de tensión en el inductor. ¡Final del video, gente! ¡Ya está! ¡Ya terminó! ¡Guacho, no entendés!